Nuestro grupo les va a presentar a continuación el proceso de respiración celular. La respiración celular se entiende como un proceso de obtención de energía. Esta energía va a ser fundamental porque va a permitir la creación de moléculas indispensables para realizar procesos que permiten la vida en los organismos y en los seres vivos. La respiración celular, como les mencioné, va a ser un proceso de obtención de energía. Esta energía se va a obtener a partir de la ruptura de enlaces de la glucosa y también debido a una serie de reacciones de óxido-reducción. Podemos definir al proceso de respiración celular como un mecanismo constituido por varios pasos. El primero de estos pasos va a ser la glucólisis. En la glucólisis les voy a explicar a continuación. El momento en que la glucosa ingresa a la célula, como podemos ver acá, vamos a asumir que el espacio va a ser el citoplasma y en esto se encuentra la mitocondria. El momento en que la glucosa ingresa a la célula, esta glucosa va a ser fosforilada por una enzima llamada exoquinasa. La exoquinasa va a transferir un ATP al azúcar formando la glucosa 6-fosfato. En la glucosa 6-fosfato va a actuar la fosfofructo isomerasa. Esta enzima va a formar la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato va a reaccionar mediante una enzima llamada fosfofructoquinasa para formar la fructosa 1,6-difosfato. En la fructosa 1,6-difosfato va a actuar una enzima llamada aldolasa. Esta enzima le va a dar el nombre al proceso de glucólisis porque va a dividir a la fructosa 1,6-difosfato en dos isómeros. El uno va a ser el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Estos dos isómeros, como les mencioné, van a ser parte de un proceso reversible mediante una enzima llamada isomerasa. Sin embargo, el proceso de glucólisis va a continuar cuando la triosa fosfato deshidrogenasa actúa en la gliceraldehído 3-fosfato, fosforilando a nivel de sustrato a la molécula, obteniendo dos ATPs, los primeros ATPs y formando la 1,3-difosfoglicerato. En la 1,3-difosfoglicerato va a ser intervenida por la fosfoglicerosinasa para formar el 3-fosfoglicerato. En el 3-fosfoglicerato va a actuar la fosfogliceromutasa acomodando un grupo fosfato, como podemos ver acá, y formando a su vez la 2-fosfoglicerato. En la 2-fosfoglicerato va a actuar una enzima llamada enolasa que va a transferir una molécula de O2 de una molécula de agua formando un doble enlace y finalmente formando la fosfoenolpiruvato. En la fosfoenolpiruvato va a actuar la piruvatosinasa y en esta reacción se va a producir una segunda fosforilación a nivel de sustrato para formar finalmente el piruvato, obteniendo como resultado final de la glucólisis dos moléculas netas de ATP. Es importante mencionar que al finalizar el proceso de glucólisis, ocurren ciertos procesos característicos dependiendo de cada organismo. En ausencia de oxígeno, algunos organismos van a sufrir un proceso llamado fermentación, que en las levaduras, por ejemplo, va a ser fermentación alcohólica y en bacterias o células musculares va a ser fermentación láctica. En presencia de oxígeno, en cambio, el proceso va a continuar en el ciclo de Krebs, como vamos a ver a continuación. Les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs. Es importante iniciar diciendo que con oxígeno molecular, el piruvato va a entrar en la mitocondria por transporte activo. Entonces lo que va a pasar ahora es que el piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A. Entonces esto se va a condensar en oxalacetato y por una enzima llamada citrato sintasa se va a formar un citrato. Ahora este citrato se va a deshidratar y se va a formar un isocitrato. Al momento en que sucede esto se va a descarboxilar y el NAD se va a reducir en NADH. Ahora se va a formar un alfa-cetoglutarato. Después de esto viene un paso importante,
que es que otra vez se reduce el NAD por NADH. Y también es importante acotar que pasa una descarboxilación. Después se va a formar el succinil coenzima A, y aquí es donde el GTP y el GDP van a transformarse. Ahora se va a formar el succinato, que después vamos a tener que se va a reducir de FADH2 a FAD y se va a formar el fumarato. Después de esto se va a deshidratar para formar malato. Y después tenemos que aquí el NAD se va a reducir nuevamente por NADH y una molécula de hidrógeno, y así es como se completa el ciclo de Krebs. Y lo que le sigue a esto sería una fosforilación oxidativa que se va a explicar a continuación. Bueno, entonces el siguiente paso de la respiración celular es la fosforilación oxidativa. Esta se da en la membrana interna de la mitocondria y consta de dos partes. Primero, en la cadena de transporte de electrones y luego la quimiósmosis. Entonces, la cadena de transporte de electrones, que es la primera parte, consta de 4 grupos multiproteicos embebidos en la membrana interna que van a tener varios grupos prostéticos no proteicos. Estos crean una gradiente electroquímica que va a aprovechar la energía de los electrones ganados en el ciclo de Krebs para transportar protones de hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intermembrano. Entonces, el NADH, que es la primera molécula bastante reactiva, que es un producto del ciclo de Krebs, se va a unir en el complejo número 1 y los electrones de esta van a irse añadiendo a los grupos prostéticos y se van a ir reduciendo y oxidando, creando así la energía suficiente para transportar los protones hacia el otro lado de la membrana. El FADH2, en cambio, se va a unir al complejo número 2. El FADH2 va a producir menos energía, pero aún así es bastante importante en el siguiente proceso que vamos a ver, que es la quimiósmosis, que va a ocupar la gradiente creada en la cadena de transportes para generar la energía suficiente para fosforilizar el ADP en ATP. El segundo paso de la fosforilación oxidativa se llama quimiósmosis. Es conocido como el acoplamiento de energía y este va a utilizar la gradiente de concentración de iones de hidrógeno producida en el anterior paso. Existen enzimas que se llaman ATP sintasas que van a hacer este cambio. Tienen 4 unidades, que son el rotor, que está en la membrana interna de la mitocondria, el estator, que mantiene en su sitio el pomo, que va a fosforilar la molécula de ADP, y el vástago, que va a rotar para mostrar los sitios activos. Entonces, la gradiente de concentración creada en el anterior paso va a hacer que los hidrógenos regresen a la matriz por su gradiente normal, es decir, la difusión pasiva. Cuando estos pasan cerca del estator, el rotor va a girar con el sentido de las manecillas del reloj, y esto va a mover al vástago, lo que va a mostrar los sitios activos del pomo. El pomo va a aceptar las moléculas de ADP y las va a fosforilar con la energía de las moléculas de hidrógeno, y esto va a producir los ATPs. Para concluir, podemos ver el flujo de energía en la respiración celular. Comenzamos con glucosa, luego va NADH, luego pasa por la cadena de transporte de electrones y finalmente se produce la fuerza motriz protónica, que resulta en moléculas de ATP. Con esto podemos ver la cantidad de ATPs que se generan, que son 2 ATPs en la glucólisis, 2 ATPs en el ciclo de Krebs y aproximadamente de 32 a 34 ATPs en la fosforilación oxidativa, dando un total aproximado de 36 a 38 ATPs. La fermentación láctica es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en la matriz citoplásmica de la célula, en la cual se fermenta la glucosa para obtener energía metabólica. Se trata de un proceso biológico en el cual los azúcares presentes en el medio, generalmente azúcares de 6 carbonos, como la glucosa, galactosa y fructosa, se transforman en ácido láctico. La glucólisis es una molécula de piruvato, 4 ATPs, 2 que se usaron y 2 que se formaron. Además se forman 2 NADH. La enzima principal de la glucólisis es la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa.
Los NADH van luego de la cadena respiratoria donde se forman ATPs.